Hola preciosa mies del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio, el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para Él siempre sea todo el honor y la gloria por siempre. Amén. Amados, el consejo para vida eterna lo vamos a estar basando en Lucas capítulo 8 versículo 15 y se va a llamar claves para crecer y permanecer en tu búsqueda por Dios. Amén, gloria al Señor. Así que vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Mateo Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Vamos a orar, Padre, en el nombre soberano de Jesús y la comunión de tu precioso y santo Espíritu. Te damos gracias, gloria, alabanza, porque solamente tú la mereces, amado Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias, Señor, por mirarnos con misericordia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, amado Dios, sembrando esa palabra, esa semilla, Señor, en este corazón que la va a escuchar, Padre. Y que, Señor, la podamos retener y perseverar en ella en todo tiempo, en todas las estaciones del año, Padre. También, Señor, a esta hora reconozco que soy simplemente una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, y que el único honorable aquí eres tú, Padre bueno. Gracias, dulce Jesús. Amén. Bueno, preciosa mies del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque sin Él, pues, sin Dios no podemos avanzar, ¿cierto? Vamos a estar conversando con la preciosa palabra del Señor. Este hermoso consejo, amados, es continuación de esa alarma, amado. Esa alarma de parte de Dios que tiene para nosotros los hijos del Señor. Amén. Para aquellos que están empezando, pero también para aquellos que estamos perseverando. Amén. Y hay que seguir perseverando aún para los que están empezando. Amén. Gloria al Señor. Así que, amados, este precioso consejo nos está hablando sobre la parábola del sembrador. Así que le invito a que la lea completa la parábola. Aleluya. Entonces, amados, aquí el Señor se está refiriendo a una semilla, ¿cierto? Mas la que cayó en buena tierra. Estas son los que con corazón bueno y recto, dice el Señor aquí, retienen la palabra oída y dan fruto, dice. Mas la que cayó en buena tierra, Él es Señor, aquí está hablando que esa semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia. Gloria al Señor. Y que esa palabra preciosa está cayendo en una tierra. El Señor la está llamando tierra. El Señor se está refiriendo a nuestro corazón. Pero mira esta hermosura que Dios está llamándonos a nosotros, los imperfectos. Dice, corazón bueno y recto. Dice, retienen la palabra oída. ¡Wow! Para mí eso es un cumplido, amados. ¿Por qué? Porque resulta, amados, que usted y yo, desde el principio, somos tan imperfectos, ¿cierto? Y cuando empezamos en el camino de Dios, somos tan fáciles para fallarle a Dios. Y lógico que le fallamos. Por eso la palabra de Dios dice, y aunque cayere 7 veces el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Amados, una vez que el Señor Jesucristo nos ha mirado, siéntase usted en victoria, siéntase usted en bendición, sintámonos como que nos hemos ganado un tremendo regalo, mejor que una lotería, amados, 1000 veces mejor que toda la plata del mundo, que todo el oro del mundo, que nos haya mirado Dios y que nos diga esas palabras de cumplidos. La que cayó en buena tierra, nos está llamando buena tierra, nos está llamando corazón bueno y recto. ¡Wow! Que me llame corazón bueno y recto, pero nos está diciendo los que la retienen. ¿Qué? La palabra de Dios. Escuchemos con un corazón dispuesto, pero con el corazón espiritual. Y con esos oídos espirituales. Aleluya. Retienen la palabra oída y dan fruto. El Señor nos está diciendo que vamos a dar fruto. Amados, es normal
que cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos tan vueltos nada, ¿cierto? Nadie da un peso por nosotros, nadie se atreve. Muchos tienen hasta títulos, hasta sobrenombres terribles. Unos han llegado a caer hasta más bajo que otros. Pero Dios nos llama todavía buenos, de corazón bueno y recto, dice, aquellos que retienen la palabra oída. Es decir, amados, en otras palabras, el Señor nos está mirando no desde nuestro principio. Él nos está mirando a futuro. Él está diciendo, ok, yo, ladies, ya yo la miré con amor. A mi hermano que está allí al otro lado de la pantalla, a mi hermana que está allí al otro lado de la pantalla, ya yo la miré con amor. Él decidió escuchar mi palabra, oír mi palabra, y ahora yo voy a mirarlo, no ahorita solamente, sino a futuro. ¡Qué regalazo, amados! Él mira a futuro el corazón, no solamente en el presente, no solamente a tu pasado y mi pasado sucio, horroroso, oloroso, horrible, ¿cierto? Inclusive a azufre, ¿cierto? A muerte. Él mira nuestro postrer estado, amados, y por eso Él se atreve a decirnos, aunque tú y yo todavía no lo estemos viendo y aún todavía Él no, pero Él ya nos vio a futuro, ya realizados, y Él dice, estos, los de la buena tierra, y nos llama buena tierra. Amados, siéntase bendecido por el Señor, que usted ya tiene una gran bendición, que Dios le está llamando, es Dios quien te está llamando buena tierra. Aunque otros se llamen bulto de sal, aunque otros se llamen no sirves para nada, te ves mal, hueles mal, el Señor nos está mirando a futuro. Nos está mirando a futuro, pero nos está haciendo una demanda. Recordemos que Dios siempre nos está pidiendo algo, ¿cierto? Y ese algo es fácil lo que nos está pidiendo. No es nada difícil que usted tenga que cruzar el mar nadando para buscarlo o subir al cielo como que fuera un astronauta y tener que buscar algo allá. No. El Señor nos está diciendo que tenemos que retener la palabra oída y luego empezar a dar fruto con perseverancia. Es decir, amados, usted y yo me acuerdo, hablo por mí, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo tenía 24 años, cuando fue la última vez que yo asistí a una iglesia católica, pues yo vengo de la iglesia católica, ¿no? Y algunos que hayan escuchado los videos anteriores saben un poco de mi vida, que yo estudié en un colegio católico, ¿cierto? De monjas y sacerdotes, y pues y éramos solo mujeres. Y pues lógico, amados, hasta yo inclusive, amados, quería ser monja. Esa es la verdad, yo quería ser monja, pero no me dejaron. Bueno, y resulta, es otra historia. Y resulta, amados, que ya el llamado está allí en el corazón tuyo y mío. ¿Cuándo pasa eso? Cuando oímos la palabra del Señor. Y aunque nosotros, amados, al principio no entendamos nada, ni mucho, el Señor sí sabe. Y Él sí entiende, porque Él nos mira a futuro, ¿cierto? Él es el que conoce los verdaderos planes, ¿cierto? Como dice Jeremías 29. Yo me acuerdo que la última vez que yo fui a una misa fue a mis 24 años. Y yo, hermanos, salí tal como entré, vacía. Y yo me acuerdo que en el espíritu me pasó algo muy interesante. El Señor me dejaba ver dos ejemplos. Uno fue un señor que salía de la misa y se le iban los ojos por una mujer que también había entrado a la misa con una minifalda. Y él se le iban los ojos como que nunca había visto piernas. Y yo me quedé, ese señor como que entró igual que yo, vacío, y salió igualmente vacío. O sea, esa fue mi reflexión. Yo sé que estaba pasando algo en lo espiritual. Y luego vi, me acuerdo, el otro ejemplo fue una familia, madre, padre y sus hijos. Y hermanos, iban saliendo con una pelea, parecían perros y gatos. Yo decía, ¿cómo es posible? Acaban de salir de la misa o acabamos de salir de la misa y creo que salieron igual que yo. Entraron vacíos y salieron igual de vacíos. Iban peleándose. Y los niños escuchando sus peleotas. Amados, yo dije, no, yo por acá no vuelvo. No, yo como que estoy vacía y sigo estando vacía. Amados, ¿por qué digo esto, amados? Porque cuando usted y yo tenemos ese llamado de Dios, ¿cierto?
Estamos con esa comezón de querer buscar a Dios, porque hay algo en nosotros que lo busca, que lo anhela. Y lógico, nuestro embrión vieron sus ojos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre amada, diseñados por la mano de Jehová. Pero nosotros no sabemos cómo volver a ver a ese hermoso Dios. Por eso es que usted y yo a veces sentimos esa comezón por Dios, pero no sabemos cómo buscarlo. Así que, amados, estas son claves para crecer y permanecer, como Dios quiere que permanezcamos. Dice que retengamos la palabra oída. Así que usted y yo nos vamos a enfocar en 3 puntos muy importantes y imprescindibles en este consejo para vida eterna. Así como el Señor me lo dejó pues guiar, Él me guió con su Espíritu Santo, ¿cierto? Pero antes de eso vamos a leer esta preciosa escritura que dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amados, somos niños cuando llegamos a los pies de Cristo. Aleluya, somos niños. Pero no debemos dejar de ser niños. Quiero que me entiendan lo espiritual. ¿Qué quiero decir? Tenemos que madurar, ¿cierto? En el espíritu, porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos que sigan siendo niños, pero ¿en qué? En la manera de pensar, que no han madurado, ¿cierto? Y también les recalca que no tengan malicia. Así tenemos que ser como los niños. Usted y yo hablamos con los niños y ellos no tienen malicia. Los maliciosos son los adultos, pero ellos no tienen malicia. Ellos todo lo creen. Así que por eso tenemos que seguir siendo como niños sin malicia, porque a Dios le agrada esos corazones, que seamos como niños, pero no para la malicia, ¿cierto? Pero sí quiere que seamos maduros, que maduremos en nuestra manera de pensar. Entonces, amados, cuando usted y yo empezamos a buscar el Señor, vamos a ser esos niños, ¿cierto? Esos niños que no sabemos nada, absolutamente nada de Dios, pero que tenemos ese anhelo por conocerlo. Entonces, amados, usted y yo nos vamos a enterar que aquí el Señor nos está hablando en Lucas 8:15, que Él nos está mirando como buena tierra, ¿cierto? Cuando usted y yo escogemos a Dios, nos decidimos por Cristo, lo aceptamos en nuestra vida, lo reconocemos como nuestro Dios y Salvador y lo empezamos a seguir. ¿Vamos a caer? Sí, vamos a caer. Yo me acuerdo que a los 25 años, cuando yo tuve mi primera experiencia con el Señor, sé que lo he hablado en otros videos, mi primera experiencia en el Espíritu Amado fue ver otra Ladies, y sé que era un demonio que habitaba en mí, pero yo no lo sabía que habitaba en mí. Y que también había otro demonio a la par de ella, de ese espíritu inmundo, ese demonio que había salido de mí, ¿cierto? Y que era un enano con cabeza grande como un huevo ovalado gigante, lleno de venas, y él lloraba mucho. Yo sé que, y yo he aprendido ahora en el espíritu, que él lloraba porque él va a ser castigado por su amo Satanás, porque él se dejó sacar de ese cuerpo. Pero sabemos con seguridad 100% que más poderoso es el que habita en nosotros que el que mora en el mundo, ¿cierto? Ese es Jesucristo que habita en nosotros, el que ya nos ha limpiado y nos ha rescatado. Así que, amados, usted y yo tenemos que entender algo. Ahora, cuando tú y yo salimos de las cosas, del camino ancho, del camino de tinieblas, ¿cierto? Aunque no seamos perfectos y aunque todavía la embarramos, porque yo reconozco, yo la embarré. Yo después de que fui liberada y todo esto, y estaba en mi proceso, tenía 25 años ya, y había asistido a este grupo de mujeres en el cual hubo esa oración de liberación. La verdad, nadie me impuso manos. Yo me acuerdo que yo empecé a orar, a clamar, y había líderes y pastores orando y pues ya empezó nuestra oración y clamor personal, ¿cierto? Con ese Dios personal, ¿cierto? Y yo me acuerdo que así fue liberada, y con los ojos espirituales yo miraba esto. Entonces, amados, quiero que ustedes nos concentremos en 3 puntos, como son tentación, oposición y fe versus amor. ¿Por qué lo llamé así, amados? Porque, amados, el tentador siempre va a traer una prueba, pero una prueba del tentador, o sea, es como una trampa, ¿sí? Para que me entienda, una trampa. Entonces, y esa oposición la va a traer el tentador. ¿Quién es ese tentador? El enemigo, Satanás, que Jehová lo reprenda hasta ahora en el nombre de Jesús, y al mismo tiempo esa serpiente antigua que anda por todos lados, atenta
cómo hacernos caer, cómo hacernos retroceder, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Con esa oposición, amados. Esa serpiente antigua, amados, ella va a estar oponiéndose, ¿cierto? Resistiéndose. ¿Cómo? Va a poner esa resistencia. Ella se va a enfrentar. Es una lucha, amados, ¿cierto? Es una lucha espiritual. ¿Y a qué se va ella a enfrentar o a oponer? Primero a Dios. Porque recuerde que ya el enemigo siempre ha querido ser como Dios. Entonces, él ya siempre va a buscar a oponerse a Dios, a que Dios esté allí cuidándonos. Pero eso es imposible, ¿cierto? Que el enemigo se oponga a esto. Segundo, como sabe que allí se le arruina su plan, él va a buscar, Satanás va a buscar cómo oponerse a la palabra de Dios. Cómo oponerse a la palabra de Dios. Cómo resistir a que usted y yo, esa semilla que fue sembrada, sea arrancada, ¿cierto? Sea destruida, ¿cierto? ¿Y para qué es eso, amado? Para que usted y yo no nos salvemos. La pelea es por nuestra alma. Y también nosotros ya somos ahora parte de la iglesia de nuestro amado Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Entonces nosotros vamos a tener que entender que eso es una lucha, que eso es un enfrentamiento, amados. Y es un enfrentamiento espiritual que usted y yo no nos podemos descuidar, ¿cierto? Entonces, el enemigo va a buscar, como dice Efesios 6, ¿cierto? Del 10 en adelante, que usted va a encontrar y yo, que tenemos que fortalecernos en el Señor, amados. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cierto? Pero antes de llegar a este punto, que ya sería el de fe versus amor, usted también tiene que entender que en el verso 12 de Efesios 6 dice que la lucha no es contra sangre y carne, son contra huestes de maldad, contra potestades de las tinieblas, amados. Esto es diario, porque la lucha es por la salvación de nuestra alma. La lucha es por nuestra alma, para que se pierda, como quiere el enemigo que se pierda, pero para que se salve, como quiere Cristo que se salve. Pero el Señor pide de nosotros que nosotros tenemos que retener esa palabra oída, la palabra que el enemigo va a venir a minar, ¿cierto? Esa palabra que el enemigo va a querer venir a robar, a destruir de nuestro corazón. Pero ya el Señor lo llamó corazón bueno y recto. ¡Wow! Es algo interesante para apreciar, ¿cierto? Como ahora herederos en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces ahora, amados, recordemos que esa tentación y esa oposición van a estar allí. En este consejo para vida eterna no se vaya a desenfocar. Es para usted y yo entender que la malicia del enemigo y la que Dios no quiere que tengamos nosotros, la malicia del enemigo va a estar allí oponiéndose a que usted y yo, resistiéndonos, a que usted y yo avancemos y demos fruto, ¿cierto? Como lo declara Lucas 8:15. Miremos que dice Gálatas 5:7, amados. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién nos impidió seguir obedeciendo a Cristo? Que ya nos está mirando como corazones buenos, corazones rectos, ¿cierto? Nos está mirando a futuro, amén. Y está anhelando que nosotros retengamos esa palabra y empecemos a dar fruto con perseverancia en todas las estaciones del año, ¿cierto? Y aunque si yo nos caigamos, nos volvamos a parar poniendo la mirada en Cristo, que nos va a dar la mano para levantarnos del piso, ¿cierto? Entonces, amados, usted y yo vamos a entender que dice el mismo Gálatas 5, pero el verso 8 dice que esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces, cuando usted encuentra que en su camino allá lo que le está impidiendo permanecer en Dios, ¿cierto? En su búsqueda por Dios, usted tiene que entender que esto no viene de Dios. El verso 8 de Gálatas 5 lo está diciendo. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. No procede, es decir, que es una alerta, es una alarma, para que usted y yo nos apercibamos. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a crecer y permanecer en la búsqueda por Dios? Yo recuerdo, amados, que yo puse de mi parte. Yo me acuerdo que yo encontré en mi camino a esta sierva que yo considero mi mamá espiritual, a mi hermana Mónica, y yo me acuerdo, Mónica Herrera, y yo me acuerdo que ella, amados, ella tenía un grupo de mujeres que se reunían los martes, no lo olvido, a las 7 de la noche o 7:30,
Y yo me acuerdo, amados, eso fue hace muchos años atrás, y yo me acuerdo, amados, que yo no faltaba a sus grupos de oración y estudio de la palabra. Yo no faltaba. En mí empezó a crecer un amor por Dios, una búsqueda. Y aunque yo le estaba fallando a Dios en algunas ocasiones, le fallé, caí otra vez, pero Dios me levantó porque Dios estaba mirando ese amor. Él está diciendo, ok, yo sé que mi hija, yo sé que mi hijo todavía me van a fallar, van a caerse aquí, van a caerse allá, pero yo los voy a levantar porque yo estoy mirando que ellos anhelan buscarme y yo voy a empezar a darle a ellos a proceder de mi parte porque no estamos solos, ¿cierto? Aunque el enemigo quiera hacernos entender y creer que estamos solos, nosotros no estamos solos y eso tenemos que creerlo con todo el corazón y plasmarlo en nuestro corazón y vivirlo y abrazarlo, que no estamos solos, que Dios está con nosotros porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Y aunque a veces todavía tenemos esas fallas, el Señor nos va a seguir ayudando, pero Él quiere ver en usted y en mí que tengamos la decisión de retener la palabra oída para que el enemigo no nos la robe, ¿cierto? Y luego dice que usted y yo tenemos que empezar a dar fruto con perseverancia. ¿Cuál es ese fruto que usted y yo tenemos que entregarle a Dios para crecer y para permanecer en el Señor? Amados, fácil, es búsqueda, es hambre, es sed por Él. ¿Y cuáles son las formas? La forma, amados, es que si yo sé que hay alguien que está dando frutos de Dios también, que tiene sabiduría de Dios, que tiene vida en el Señor, pues yo voy con esa persona. Yo en mi caso encontré a Mónica y para mí fue una bendición encontrar a la señora Mónica porque para mí yo no sabía nada de Dios, pero ya yo quería crecer en el Señor y yo iba a esas reuniones. Luego, amados, habían estudios bíblicos. Yo asistía a los estudios bíblicos. Yo iba a la iglesia y yo escuchaba la palabra de Dios y yo empecé, amados, a crecer en mi amor por el Dios que me había mostrado en lo espiritual algo que era real. El Señor siempre va a tener algo que mostrarnos a ti y a mí, amados, cuando tú y yo tomamos decisiones serias con el Señor, a pesar de que le vayamos a fallar, a pesar de que usted y yo no seamos perfectos. Él ya lo sabe, Él todo lo sabe, el Todopoderoso ya lo sabe. Él es omnisciente, ¿cierto? Pero Él es omnipotente para ayudarte a ti y a mí a perseverar y empezar a dar fruto con perseverancia. Él va a mirar, ok, mi hijo, mi hija, me ama muy poquito, porque yo lo amé primero, pero yo sé que su amor ya nos miró a futuro, recuérdenlo, y Él sabe que tu amor y mi amor por Él, por el Todopoderoso, va a crecer con perseverancia, aunque le estemos en algunas ocasiones fallando. Y Él va a hacer que esas fallas vayan menguando, vayan desapareciendo poco a poco y que lo que vaya creciendo en tu corazón es amor. Y ese amor, amados, va a traer fe, porque es que cuando nosotros nacemos con un depósito de fe, ¿cierto? Eso lo dice la palabra, pero esa fe es muy pequeñita, como un granito de mostaza, dice la palabra, pero esa fe va a crecer. ¿Sabe cuándo va a crecer esa fe en el Señor? Cuando tu amor va creciendo por Él. Es ahí, es lo que yo he descubierto, que esa fe va a crecer por mi Señor cuando mi amor por Él va creciendo, porque ya no caminamos por vista, sino por fe. No estamos viendo a nuestro Dios que nos ama, pero lo estamos sintiendo en el corazón y estamos mirando que a pesar de mis batallas, Él me está alentando, Él me está ayudando, que hay una fe que Él me está restituyendo, pero al mismo tiempo hay una esperanza que Él me está recordando que la debo tener, es en Él. Entonces, el Señor Todopoderoso va a mirar tu amor por Él, ¿cierto? Y ese amor, amados, Él lo va a hacer que crezca y que permanezca. ¿Y que permanezca hasta cuándo? Hasta los días postreros, hasta el final. Así que no se dé por vencido, no se dé por vencida. ¿Sabe cuál es la pelea que siempre va a pasar, amados? Es porque hay un peligro. Y el peligro ese peligro es campal. ¿Cuál es ese peligro, amados? De que nuestra fe se vaya a apagar, que nuestro amor se vaya a apagar y que al mismo tiempo nuestra alma la vayamos a descuidar. Porque, amados, el Señor quiere que usted y yo lo busquemos de una manera personal, recordémoslo, personal.
una búsqueda personal. Y entre hermanos, sí, vamos a estar apoyando, nos vamos a estar orando los unos por los otros, porque la palabra de Dios, aún en Efesios 6, del 10 en adelante, lo demanda. Finalizando el capítulo 6 lo demanda, ¿cierto? Que tenemos que orar los unos por los otros, con amor, con denuedo. ¿Por qué? Porque unos con otros, amados, nos ayudamos con la oración, que es una herramienta de poder, amado. Entonces, la oración nunca va a dejar de menguar, ¿cierto? Y también esa búsqueda, yo me acuerdo que yo hacía vigilias, yo era una muchacha de 25 años y yo hacía vigilias, yo me proponía en mi corazón hacer vigilias, a leer la palabra, y yo decía, Señor, yo quiero leer la palabra tuya. Y yo me acuerdo que en esos estudios bíblicos, amados, yo me ponía a estudiar esos libritos que nos daban, y yo me ponía a escribir, a resolver cuestionarios, y yo decía, ay, qué hermosa su palabra. Yo me iba enamorando del Señor, yo hacía vigilias. Yo me acuerdo que yo estaba falta de cosas materiales, pero no me importaban. Yo me acuerdo que estaba pasando por situaciones muy tremendas, inclusive materiales que yo no tenía, inclusive ni siquiera un lugar estable donde vivir a mis 25 años. Yo me acuerdo de mi historia, amados, pero, amados, eso no fue para mi excusa, ni tampoco me detuvo a buscar a mi Señor. ¿Y sabe qué encontré yo, amados? Que mi Señor me ayudó. Así que la palabra de Dios se cumple cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás va a llegar por añadidura. Aleluya, yo no tenía nada, amado, yo tenía nada conmigo, pero Dios, yo me acuerdo que Él vio que ese pequeñito amor que empezó a crecer por Él me fue ayudando y me fue dando más de su amor, para que mi amor y el de Él se fueran uniendo, como lo mismo tienes que hacer tú. Tu amor se tiene que ir creciendo por Cristo, no por las cosas del mundo, sino por Cristo, y Él va a ver ese amor en ti por Él, y Él te va a ayudar a crecer, porque Él te va a depositar de ese amor de Él hacia tu corazón, y unidos van a crecer, ¿cierto? El amor poderoso de Dios va a crecer en ti, y tu amor y el de Él se van a unir, ¿cierto? Y nada ni nadie los va a separar, nada ni nadie nos va a separar de Dios. Y la fe, amado, va a crecer también. Vas a empezar a tener experiencias personales con Dios de fe, y el Señor va a ver todo eso, y el Señor va a empezar a agregar las añadiduras. Yo me acuerdo que yo tenía necesidades básicas. Yo no le pedía a Dios mayores cosas, y yo lo único que le pedía a Dios un empleo. Yo me acuerdo que yo trabajaba como docente de niños, maestra de niños, de preescolar y primaria. Yo soy normaliza escalafonada por la misericordia de Dios en mi país, Colombia, pero yo me acuerdo que yo tenía un empleo, amados, que yo sentía que me explotaban, y yo daba lo mejor de mí, amados. Yo trabajaba tremendamente, amados, pero yo me acuerdo que mi pago era muy mínimo, amados. ¿Y sabe qué pasó? Dios sabía esa necesidad de mí, y el Señor abrió una puerta de empleo impresionante, amados, que yo me quedé asombrada. Y yo me empecé a dar cuenta también, amados, que mi fe por Él fue creciendo. Y yo me acuerdo que yo le hacía peticiones al Señor, después de escogerlo al primero, ¿no?, de mi amor por Él. Y yo me acuerdo que Él empezaba a responderme fácilmente y rápidamente. Y yo me acuerdo, amados, que mi mamá, en el espíritu, Mónica, yo me acuerdo que me decía, yo, ladies, claro, porque ella era más madura en el espíritu que yo era una bebé espiritual. Y ella me decía, mamita, ¿tú no te has dado cuenta de algo? Yo le dije, no, señora, ¿qué? Me dijo, ¿no te has dado cuenta que tú lo que le pides a Dios, Él te está respondiendo tan fácil y tan rápidamente? Yo decía, ¿será? Yo ni siquiera lo había notado, pero ella me guiaba, ¿cierto? Y yo me dejaba guiar porque yo la admiraba mucho a ella en su sabiduría. Yo decía, ay, yo quisiera ser como ella. Yo le decía al Señor, ay, Señor, yo quisiera ser como ella, aprender y saber más de ti, Señor. Yo tenía ese anhelo de conocer más de Dios. Y eso, amado, el Señor lo va a notar en ti. Cuando tú, amado, tomas esas decisiones por Dios y aprovechas las oportunidades que Dios te presenta en tu camino, el Señor te va a ayudar. Hay oportunidades que Dios nos presenta. Por ejemplo, hay siervos y siervas que de verdad son de Dios, y el Señor los ha colocado en estos momentos para que tú y yo nos llenemos de la sabiduría de Dios. Amados, hay que aprovechar. Son oportunidades lindas que no se encuentran en todos lados, y mucho menos ahora con tanta apostasía, ¿cierto? Apostasía, que tenemos que cuidarnos de la apostasía, amados. Así como Pablo, el apóstol Pablo nos está todo el tiempo, tanto a nuestros hermanos del Antiguo Testamento como a nosotros, nos está exhortando y alertando a que no nos descuidemos, amados, del peligro que hay, amados, de
que podamos ser destruidos como iglesia, amados, ¿sí? Porque ya somos iglesia del Señor y que el enemigo va a estar ahí buscando esa destrucción, amados, ¿cierto? Y también al mismo tiempo, el apóstol Pablo nos alienta, amados, a seguir creyendo y creciendo en el conocimiento de Dios, porque el conocimiento, amados, de la palabra de Dios, de la semilla de Dios que entró a esa tierra, que es nuestro corazón, es la que el diablo va a buscar cómo arrancar y cómo destruir y cómo hacerla nada. Por eso ellos tenemos que prestar atención con nuestro corazón, amados, y no darle al enemigo cabida. Aunque usted y yo nos caigamos desde un principio, ¿cierto? Al principio somos bebés espirituales, pero Dios va a mirar ese amor por él, que poco a poco va a ir creciendo, ese amor va creciendo. No te preocupes mucho de la fe desde el principio, porque la fe va creciendo a medida que tu amor por Dios vaya creciendo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados, entendamos que a veces, aunque al principio pensamos que, como lo noté aquí, pareciera que nuestros fracasos al principio, porque fracasamos, hay que ser honestos, fracasamos, nos caemos, le fallamos a Dios, y pareciera que esos fracasos como que fueran más poderosos, ¿cierto? Que Dios. Jamás, amados, vamos a poder comparar el poder de Dios aún con nuestros fracasos, porque el Señor nos va a ayudar y nos va a alentar, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a lograr, amados? Es confiando en Cristo Jesús, el que venció en la cruz del Calvario, amados. Él venció, Él ya nos redimió. Así que, ¿dónde están los redimidos? ¿Dónde están los redimidos por la sangre de Cristo Jesús? Nosotros somos redimidos. Entonces ya no nos demos como esa lloradera y pensando que, ay, yo no puedo. Tú sí puedes, yo sí puedo. Sí podemos en Cristo Jesús. Nos tenemos a nosotros, a la iglesia del Señor, para orar los unos por los otros, para animarlos los unos por los otros. Y sí podemos porque Cristo pudo y Él nos da la victoria y nos la ha dado hasta ahora. Así que, amados, si tú quieres esa bendición que tú le estás pidiendo a Dios, que yo le estoy pidiendo a Dios, tenemos que hacer ¿qué? Luchar. No podemos estar ahí estáticos. Yo sí creo en Dios, sí, pero aquí sentada haciendo nada. No oro, no leo la palabra, no ayuno, no busco cómo congregarme, no hago vigilias así sea solas en mi casa, aunque todo lo cierre nuevamente. Yo tengo que buscar perseverar para que la palabra que un día oí dé fruto y siga dando fruto hasta que el día sea perfecto. Tenemos que ser, amados, ser sabios para vencer la oposición. Recuérdense que la oposición siempre va a estar ahí y nuestro ejemplo mayor fue Cristo Jesús y sigue siendo Cristo Jesús hasta forever, hasta para siempre, ¿cierto? Él venció la oposición, ¿cierto? Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él venció la oposición de la tentación porque Él fue tentado, ¿cierto? Muchas veces por el enemigo, porque Él no respeta, ni siquiera respetó al Hijo de Dios, porque Él sabía que Él era el Hijo de Dios y ni siquiera Él lo respetó. Entonces, Él no nos va a respetar a nosotros tampoco, pero no por eso usted y yo tenemos que pensar que podemos ser vencidos por la oposición. Ni la tentación, ni la oposición pueden vencer el amor que usted y yo profesamos por Cristo Jesús, y la fe va a ir aumentando cada día más hasta que el día sea perfecto, y es ese día que vamos a escuchar las trompetas de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Así que, amados, la iglesia del Señor se tiene que mover con el poder de Dios para poder vencer. La iglesia del Señor se tiene que mover con el poder de Dios para poder vencer. Levanto mis manos para pedir poder, porque soy cristiano y quiero vencer. Levanto mis manos para pedir poder, porque soy cristiano y quiero vencer. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes.
que yo te haré columna si al mundo vencieres, que yo te haré columna si al mundo vencieres. Sé fiel hasta la muerte y la corona te daré, y el Dios omnipotente cubrirá tu desnudez. Sé fiel hasta la muerte y la corona te daré, y el Dios omnipotente cubrirá tu desnudez. Aleluya, bendito el glorioso nombre de Cristo Jesús, que nos redimió. Aleluya, amados, sí podemos. Nuestro primer estado puede ser muy pequeño. Le vamos a fallar a Dios, claro que Él ya lo sabe, pero Él también ya nos miró a futuro y sabe que usted y yo le vamos a escuchar es a Él, a oír es a Él. ¿Cómo? La palabra preciosa del Señor, ese tesoro que nosotros tenemos que atesorar en el corazón, amado, en esa buena tierra que ya Él nos llamó buena y perfecta. ¡Wow! Eso para mí es un cumplido de un hermoso poeta llamado Cristo Jesús. ¿De dónde cree usted que nació esa palabra poeta? Amados, Él es nuestro Rey de Gloria que nos rescató, amados. Él nos libertó, amados. Él nos ama con amor eterno. Así que usted y yo apreciemos ese amor y sintámonos privilegiados y sigamos marchando y sigamos avanzando, porque Cristo vale la pena. Aleluya. Bueno, preciosamente del Señor, este consejo para vida eterna es otro regalo que Dios nos ha prestado. No lo vayamos a despreciar. Sigamos avanzando. Siga compartiendo de su amor de Cristo a los demás. Que ellos vean en ti un testimonio, que ellos también anhelen conocer a ese Dios que tú estás sirviendo y que no te estás quejando, sino avanzando en el Señor. Amén. Que pasen un bendito, hermoso día, amados, o noche, donde se quiera se encuentren, escuchando este consejo para vida eterna, y que la paz de Dios repose sobre sus corazones, amados. Dios los bendiga y shalom, amados. Bye, bye.